Ya. Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de La Salle del programa Ingeniería de Software para la clase Bases de Datos. Nuestro grupo está conformado por Diego Colmenares y quien les habla, Jenny Fernanda Vivas. En este ejercicio creamos un modelo entidad de relación aplicando las reglas de normalización y realizamos la entrega en un diagrama UML utilizando pues las convenciones requeridas. El problema que elegimos es acerca del caso del Ministerio de Tránsito y Transporte, donde se requiere una base de datos con el inventario de los vehículos del país, se requiere conocer el propietario y los comparendos que le han hecho a cada vehículo, indicando el estado actual del comparendo cancelado o vigente, ya sea que el comparendo esté cancelado o esté vigente. El objetivo de la normalización de los datos en las bases de datos es que estos estén bien distribuidos con el fin de pues mejorar toda la consulta, digamos, futuras y búsquedas futuras o cambios de los mismos. Tenemos a continuación nuestro diagrama UML, donde tenemos 6 clases principales, una es propietario, otra vehículo, otra comparendo, estado del comparendo, sexo y tipo de identificación. Vale, como lo mencionaba Jenny, entonces tenemos 6 tablas que contienen unos atributos y básicamente las discriminamos por clases, ¿no? Digamos que para cumplir todas esas normas, reglas que mencionaba Jenny anteriormente, pues se propone un modelo de entidad-relación que cumpla todos los principios de normalidad, iniciando básicamente con la idea, ¿no? Segregando muy bien qué es la información que tiene un propietario, qué es la información que tiene un vehículo, que es la información que tiene un comparendo, que son nuestras 3 clases o tablas principales, y adicionalmente a eso, pues qué extensiones podemos anexar a estas tablas, cosa de que los atributos principales y esos atributos secundarios que pueden ser requeridos para obtener información de manera cuantitativa, pues puedan acceder y pues sea de un fácil alcance y o modificación por parte de las personas responsables de mantener integridad de esta tabla, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, Jenny, ¿no? Básicamente tenemos nuestras 3 tablas principales. Dentro de estas, propietario, que es una tabla muy específica con la información de la persona, ¿no? O de la empresa. Porque, ¿qué pasa? Básicamente, estos diferentes vehículos pueden estar arraigados a diferentes tipos de personas. Pueden ser personas tipo empresa, pueden ser personas naturales, y otro tipo de personas que pueden ir creciendo discriminadamente a partir de esos atributos que vamos a ver acá en la tabla propietario. Fíjense que tenemos el nombre con un varchar, que básicamente, porque esta varchar es una sugerencia a nivel de que pueden haber nombres con atributos complejos, con datos muy específicos, pero lo estamos limitando a un largo de 255, dado que los nombres combinados, llámese con el apellido, segundo nombre, varios apellidos, varios nombres como tal, pues que se puedan contemplar y almacenar de una manera muy sencilla, ¿no? De igual manera, para el caso de la dirección, pues tenemos un atributo de long text que nos permite, pues, tener toda esa información relevante, almacenarla de una manera muy sencilla y adicionalmente a eso, pues tener una consulta muy adrede, muy presente a nivel de toda esa información que va a requerir un usuario, ¿no? Teléfono, que básicamente tenemos como un atributo en varchar de 255 caracteres, dependiendo de la ciudad, pues puede cambiar el largo de estos números, ¿no? Básicamente, por ejemplo, una nomenclatura de un número de casa en Bogotá es con 601 y pues sus 6 7 dígitos presentes para el identificador. Pero puede que en otra ciudad, por ejemplo, una ciudad más lejana como Antioquia, o por ejemplo
Cartagena, puede tener un atributo diferente a nivel de esos datos que caracterizan este teléfono, ¿no? El tipo de identificación, que como lo podemos ver por acá, discrimina nuestros tipos de datos. Fíjense por acá que tenemos básicamente PK, que es una primary key, FK, que son esas llaves foráneas, y pues básicamente con estos dos, ¿qué hacemos? Con el primary key identificamos pues la llave primaria y el identificador primario dentro de la tabla en la que estamos. Por ejemplo, fíjense que tiene nombre propietario ID y es un tipo IN. Básicamente con esta llave primaria lo que hacemos es que le damos un registro único a cada fila, básicamente con el fin de poder identificar y que no se repitan los datos de un propietario, ¿no? También tenemos el tema de las foreign key, que es el FK, que básicamente, como lo mencionaba al inicio, es la extensión de todos esos tipos de datos a partir de otras tablas. Entonces, lo que hablamos, puede que el tipo de identificación sea cédula, sea NID, sea cédula de extranjería. Lo que estamos haciendo acá para contemplar toda esa información es básicamente generar una tabla que sea a manera de extensión y esa misma forma a nivel de que se va generando, pues básicamente lo que puede pasar es que puede ir creciendo sin problema y a nivel de esta forma, pues se puede contemplar, por ejemplo, muchos tipos de identificación que vayan surgiendo correspondiente a la ley o a lo que se requiera a nivel del core del negocio. ¿Listo? De igual manera, vámonos fijando que acá el tipo de identificación está un tipo IN para almacenar solo los datos numéricos que ya conocemos, un dígito de verificación tipo IN también, y pues la fecha de registro en la cual creamos el cliente y el sexo, que es otra extensión, otra foreign key, dentro de esa tabla que nos permite nuevamente discriminar a nuestros propietarios, dadas una característica que podamos cuantificar, ¿no? Jenny en estos momentos nos va a ayudar con los otros atributos que estamos viendo dentro de ese diagrama OL, que dicen como no null, unique, autoincrement. Nos va a dar como una explicación rápida de qué son estos atributos, estas reglas que tiene, ¿listo? Bueno, siempre que encontramos not null, significa que el dato tiene que ir obligatoriamente, no puede quedar nulo. Y cuando tenemos null, significa que el dato puede ir null, o sea, vacío, o pues se le puede digitar en la base de datos. Unique, vemos que unique siempre los tenemos en todas las tablas en el área de la llave primaria. ¿Por qué? Porque la llave primaria de cada tabla siempre es un indicador único, no se puede repetir. Y autoincrement es que se autoincrementa progresivamente. Si vemos, por ejemplo, en estos casos de la tabla, nuestras llaves primarias son de tipo int, o sea, son números que se pueden autoincrementar de uno en uno. Ok, como lo mencionaba Jenny anteriormente, básicamente pueden existir estos diferentes tipos de reglas dentro de cada atributo, ¿no? Por ejemplo, vamos acá a lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la matrícula a nivel de Colombia, ¿qué puede pasar también? La matrícula, como sabemos, básicamente es un identificador único o ese identificador principal con el cual nosotros encontramos un carro. Si le ponemos un unique, como lo acabamos de hacer en estos momentos, lo que le estamos diciendo, como lo mencionaba Jenny, a nivel del sistema, es que ese atributo no se puede repetir. Cosa que básicamente en el momento que hagamos el inventario de los carros, pues no haya incidencia por duplicidad de las placas o por cuestiones más allá que ahondan pues en las normativas vigentes del país, ¿no? De igual manera, como lo mencionaba Jenny, digamos que después de la tabla de propietario, viendo qué es la información general de lo que mencionamos, ese propietario o ese dueño de ese vehículo, vamos a tener la tabla vehículo, que fíjense que nos conecta a partir de una relación de 1 a muchos, pues lo siguiente, ¿no? Se sobreentiende que básicamente un propietario, fíjense que puede tener muchos vehículos, ¿listo? Adicionalmente a eso, fíjense que esos vehículos como tal pueden tener unas características totalmente diferentes a las que son las del propietario, ¿no? Por eso el requerimiento de la normalización, cosa de que de esta manera podamos cuantificar, segregar todos esos elementos de nuestro core del negocio
y que de una manera muy sencilla podamos obtener información específica. Que si quiero información del propietario, puedo irme a la tabla de propietario. Que si quiero información de mi vehículo, puedo irme a la tabla de mi vehículo, ¿no? Adicionalmente a eso, dentro de los atributos que tenemos, pues tenemos unos atributos pues llanamente identificativos, más bien informativos, que son como el propietario ID, que es ese elemento que nos conecta con la tabla propietario, la placa, como lo mencionamos, la marca, claramente, ¿no? El modelo, y adicionalmente a eso, también como lo sería la fecha de matrícula. Básicamente con estos atributos pues tenemos una información más diciente de lo que sería pues nuevamente toda la información que requerimos a nivel de nuestro diagrama, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos la tabla de comparendo, ¿no? La tabla de comparendos, como bien nos indica el core del negocio, como lo decía Jenny, nos permite pues identificar qué comparendos están arraigados a ese vehículo. Fíjense que en estos momentos, como lo mencionaba Jenny, pues tenemos unos atributos muy específicos que nos permiten conectarnos con el vehículo y adicionalmente a eso nos permite identificar que un vehículo puede tener muchos comparendos. Entre esos atributos específicos, fíjense que tenemos un atributo money que nos permite básicamente, dado que digamos las cantidades de dinero se pueden manejar con decimales, pues nos permite manejar toda esa cantidad de decimales que, por ejemplo, en un atributo decimal, que uno le puede definir si quiero 2, 3, 4 y me redondee, pues de esta manera, si el usuario, por ejemplo, ingresa, por ejemplo, 15.000,5 y no quiere que redondee a 15.000,01, pues básicamente con eso podemos mantener la cifra exacta, de lo cual tiene pendiente o se pagó en el momento de ese comparendo, ¿no? También tenemos la fecha de registro, que es uno de los atributos muy importantes, en el cual pues se guarda en el momento que se hace comparendo, ¿no? Tenemos también el estado de comparendo, que como podemos ver, lo hicimos de manera de extensión, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque, ¿qué puede pasar? Puede que con el tiempo ya no sean únicamente los estados de, por ejemplo, vigente o cancelado. Puede existir un estado de pendiente, revisión, mora. Entonces, con eso lo que estamos dando la posibilidad acorde al negocio es que crezca acorde a la necesidad que vayan teniendo los usuarios, ¿no? Adicionalmente a eso, fijémonos que tenemos tablas de sexo y tipo de identificación que, como lo explicamos anteriormente, pues pueden tener un crecimiento acorde a lo que vaya necesitando cada cliente, ¿no? Adicionalmente a eso, en el momento que estamos realizando el modelamiento, pensamos mucho en esas características que generalmente un usuario final o un subject matter expert o la persona que está muy relacionada con el negocio, pues puede odiar en su día a día o puede odiarle a una persona que desarrolla este tipo de actividades, dado la sencillez o lo implícito, porque a veces la palabra es implícito, que puede estar dentro del core del negocio, ¿no? Y ya con eso, esta sería nuestra propuesta para un modelo o un modelo de entidad de relación para el Ministerio de Transporte, ¿listo? Jenny nos ayuda acá básicamente cerrando un poco más del tema, ¿listo? Bueno, también tenemos dos tablas que surgen de estas llaves foráneas, una de propietario, dos llaves foráneas de propietario, la número uno, llave foránea uno, que es tipo de identificación, que como lo explicaba Diego también, pues está en otra tabla porque también puede ser en el futuro extensible, digamos, a un tipo de identificación que no solo sea cédula, sino que pueda ser pasaporte o otro tipo de identificación. Y tenemos otra tabla que conecta a nuestra segunda llave foránea eh, de esta tabla propietario, que es sexo. Si esta es nuestra propuesta, como nosotros lo desglosamos y cómo consideramos que pues es la correcta normalización de los datos para que estuvieran bien distribuidos. Muchas gracias. Gracias.